fundamental para el proceso o para realizar un tratamiento estético con carillas. Lo primero es la planificación. Entonces, es un proceso que tiene que estar muy bien planificado. ¿Cómo lo planificamos? Primero, teniendo en cuenta el motivo de consulta del paciente. En el motivo de consulta del paciente nos va a decir normalmente qué no le gusta de sus dientes, qué le gustaría cambiar de su sonrisa, o qué le molesta, digamos, en cuanto a que tuvo un antecedente de endodoncia, un antecedente de trauma. Todo eso lo vamos a indagar muy bien en la parte de historia clínica y qué expectativas tiene. Esto es súper importante porque pues cuando una persona está consultando por un tratamiento estético es importante tener en cuenta sus expectativas, que las podamos cumplir o que podamos decirle de pronto, bueno, no, hasta tal punto no se puede, bueno, debe ser muy claro con el paciente con estas cosas. ¿Qué es fundamental para poder realizar un tratamiento de carillas y que no vaya a fracasar? El análisis funcional, el análisis de los hábitos del paciente. El análisis funcional, yo soy muy persistente con esto porque es que la oclusión es importantísima. Si yo no tengo una adecuada oclusión, que es un tratamiento que me va a fracasar fácilmente, el paciente va a decir, ay, pero usted me puso esto y se me cayó, se me fracturó. Bueno, si yo no hago un buen análisis de oclusión, si yo no tengo al paciente con una adecuada oclusión, pues puede fracasar el tratamiento. Entonces esto es súper importante. Recordar siempre la oclusión mutuamente protegida, la guía anterior sin interferencias, es importantísimo para que los tratamientos no fracasen. En cuanto a la calidad y la cantidad del sustrato dental, vamos a entrar a mirar si definitivamente el tratamiento lo podemos realizar con carillas o si hay una pérdida de sustrato dental muy grande que requiere ya otro tipo de tratamiento. Y también en cuanto a la calidad del sustrato dental, pues vamos a ver en qué color está el sustrato y vamos a trabajar sobre esmalte o si ha habido pérdida de esmalte o necesitamos una preparación con mayor profundidad y ya vamos a trabajar sobre una zona de dentina. Eso es importante sobre todo para el proceso de adhesión de las carillas. Entonces, en cuanto al proceso de planificación, hacemos todo nuestro proceso de historia clínica, análisis funcional y vamos a empezar con una toma de modelos donde vamos a realizar un WhatsApp o un encerado diagnóstico. El encerado diagnóstico nos va a permitir visualizar cómo queremos nuestras restauraciones, cómo va a ser las restauraciones que nosotros vamos a hacer en este paciente. Que también nos va a permitir ver este WhatsApp. Si ustedes alcanzan a ver aquí en la zona de abajo, que la cera alcanza como a traslucirse. Eso nos va a permitir saber en qué zonas de pronto se necesita menor desgaste del sustrato dental o mayor desgaste del sustrato dental. Y con este WhatsApp o con este encerado, lo que nosotros vamos a hacer es que podemos tomar unas matrices que nos van a servir para dos cosas. Lo primero es hacer un mock-up o una maqueta de ese encerado diagnóstico que vamos a llevar a boca del paciente, en donde el paciente va a poder visualizar cómo se vería con lo que nosotros hemos planificado en el encerado diagnóstico. Entonces, ¿cómo tomamos esas matrices? Esas matrices es importante, como ven en la imagen, que lo hagamos con silicona liviana, silicona pesada y silicona liviana. ¿Por qué? Porque queremos que nos copie todos los detalles como deben ser para nosotros poder para poder mostrarle esa maqueta, ese mock-up al paciente, que el paciente pueda ver exactamente cómo digamos, planificamos que podemos llevar su tratamiento. Las matrices también nos van a permitir observar o permitir realizar ese proceso de preparación en el diente. Si nosotros vemos que necesitamos hacer una preparación, las matrices nos pueden servir, por aquí, nos pueden servir como un control de profundidad para el proceso de preparación. Entonces, en cuanto al proceso de preparación, existen, digamos que diferentes clasificaciones en cuanto a la profundidad. Entonces, sin preparación, una preparación mínima, una preparación estándar
una mediana preparación y una mayor preparación. Esto digamos que realmente es como clasificar, pero cuando uno ve al paciente uno es como, voy a hacer una mediana preparación. No, uno aproximadamente va viendo, digamos, qué tanto espesor de preparación necesita. Ideal, pues, entre menor preparación necesitemos, pues mucho mejor. ¿Cómo es este proceso de preparación? Entonces, como ustedes pueden ver aquí en la segunda imagen, en la imagen que inicia la segunda fila, las matrices nos pueden ayudar a ir viendo, a ir controlando esa preparación, cuánto espesor hemos ido desgastando. Entonces, ¿cómo hacemos este proceso de preparación? Lo primero que podemos hacer es colocar hilo retractor para podernos dar una idea, podemos visualizar bien dónde vamos a colocar o dónde vamos a realizar esa línea de terminación. La línea de terminación es importantísima, súper clave para que las carillas no solamente sean estéticas y permanezcan en el tiempo y sea un tratamiento exitoso, sino por salud periodontal. Si nosotros no hacemos un acople perfecto, digamos, en esa línea terminal, no acoplamos perfectamente, digamos, la restauración, si no dejamos restauraciones sobrecontorneadas, va a favorecer el acúmulo de placa en esa zona, vamos a generar gingivitis y son esos diseños de sonrisa que incluso vemos que se ven las encías rojas, inflamadas, las encías no se ven en un estado de salud, entonces eso es importantísimo para que nosotros podamos hacer un muy buen diseño de sonrisa, unas muy buenas carillas, ya sean en resina, ya sean en cerámica. Importantísimo una línea terminal, así sea de 0,3 milímetros, pero que haya algo en donde pueda asentar la restauración y no se generen sobrecontornos. Entonces, en el proceso de preparación, hay autores que utilizan esta fresa que ustedes ven ahí, que es en forma de lenteja, o hay otros que lo realizan con fresa redonda. Que es importante que con esa fresa se controle la profundidad, entonces se hacen 3, digamos, surcos guía, ¿sí? A nivel cervical, medio y un poco hacia incisal, digamos como en la división un poco de estos 2/3, los cuales nos van a ir dando como la indicación del control de profundidad. Posteriormente, con una fresa troncocónica vamos a terminar de preparar toda la superficie vestibular y entramos a ver si utilizamos o si hacemos recubrimiento o necesitamos preparación en incisal o no. Entonces, de acuerdo a esto, existen 3 tipos de recubrimiento de las carillas. Puede ser en ventana, puede ser en pluma o incisal extendido. Entonces, aquí los vemos. El recubrimiento en ventana es cuando la preparación se extiende netamente sobre la cara vestibular, un poco hacia las partes proximales, pero no incluye o no realizamos preparación realmente sobre el tercio incisal o sobre el borde incisal. Ya la siguiente preparación en pluma se hace un recubrimiento aproximadamente de 1 milímetro del tercio incisal y finalmente el recubrimiento incisal extendido. Este recubrimiento, digamos que se extiende 1 milímetro más hacia la zona palatina. Hay autores, digamos, que mencionaban que de pronto este era un poco más resistente porque se cubría hacia la parte palatina y demás. Realmente los que han tenido de pronto en metaanálisis, los que han tenido los mayores valores o mejores resultados de resistencia han sido los de ventana. ¿Sí? Extendernos hacia palatino de pronto no es no nos da tan excelentes resultados. Hay casos en donde toca realizarlo, ¿no? Y digamos ya de acuerdo a la morfología dental del paciente, de acuerdo a qué tanto incisalmente, digamos, vamos a alargar esa longitud cervicoincisal. O también esta preparación incisal extendida hacia palatina nos puede servir para reconstrucción de una guía anterior, una guía de protrusivo. Cuando vamos a realizar las carillas, bueno, ya este proceso de preparación ya lo tenemos pues relativamente claro, entonces vamos a hacer nuestras restauraciones directas o indirectas. Si vamos a hacer nuestras restauraciones directas, quiere decir las vamos a hacer inmediatamente en boca directamente sobre el paciente. ¿Cómo las hacemos? Utilizamos un concepto que se llama el concepto
concepto de estratificación natural o Natural Lowering Concept, que consiste en que el diente tiene diferentes opacidades, diferentes colores y todo eso construye la estructura dental. Asimismo, debemos nosotros construir las carillas, porque nuestros dientes no son monocromáticos. Entonces, tenemos que saber manejar estas masas de resina. ¿Y cómo lo hacemos? Entonces, el concepto de Natural Lowering Concept dice que iniciamos con un opacador para lograr opacar ese sustrato dental. Hacia la parte cervical utilizamos primero una dentina o un body o un opaco de acuerdo a las diferentes casas comerciales, un poco más saturado que lo que vamos a ir utilizando hacia el tercio incisal. ¿Qué otras cosas es importante tener en cuenta? Aquí pueden de todas maneras ir viendo en la imagen. Este concepto es de Didier de Dietschy, no es la imagen original, pero esta imagen es muy buena porque es muy clara en cuanto a los colores y demás. Entonces tenemos masas de dentina que vamos a ir utilizando hacia la parte interna del diente, hacia la parte interna de la carilla o de la restauración anterior que vamos a realizar, y masas encima de la parte superficial de esmaltes. Recordemos también que es importante devolverles a los dientes estas características de translucidez en los bordes incisales de acuerdo a la edad del paciente, de acuerdo a la naturalidad del paciente, y todos estos los podemos, estas masas y estos tintes de translucidez, de pronto tonos un poco más marrones, todo eso lo podemos conseguir. La idea es construir restauraciones muy estéticas y, como les mencionaba, respetar esa unión, no hacer sobrecontornos para que las restauraciones y la encía sobre todo pues permanezca en estado de salud. Entonces, hacemos estas restauraciones en resina, y lo más importante, considero yo, es hacer un buen acabado y un buen pulido. Es decir, con el acabado vamos a definir los contornos, vamos a definir estas líneas de transición, estos ángulos de transición, si de pronto el diente se ve más ancho, se ve más delgado, vamos a trabajar con esto y realizar un muy buen pulido. ¿Por qué? Porque con el buen pulido yo voy a hacer que estas restauraciones en resina, digamos, que se demoren en pigmentarse, ¿no? Entre más pulida tenga yo la superficie, pues hay una menor predisposición a que las resinas se pigmenten. Entonces podemos utilizar diferentes fresas de halo amarillo, de halo blanco, utilizar Astro Brush, los diferentes kits de pulido. Estos discos que ven en la parte inferior izquierda son los discos de Diatech, que son muy buenos, o sea, dan un brillo excelente. También podemos utilizar otros discos de pulir, como los Soflex, como los que se encuentran en las diferentes casas comerciales. Y nos podemos acompañar también de las pastas diamantadas para generar mayor brillo. La idea y el éxito de estas restauraciones es que se vean con un muy buen brillo, con un brillo muy similar al de los dientes naturales, y esto va a hacer que perduren más en el tiempo estéticamente. Y además es importante citar a los pacientes aproximadamente cada 6 meses para una sesión de pulido para solucionar, digamos, que las pigmentaciones o los cambios de color que puedan haberse presentado en este periodo de tiempo.